Você assiste por ingresso per capita, mas também está o ingresso ponderado. O Banco Mundial tem essas calculações. Você faz o ingresso per capita assim. Por exemplo, na questão da alimentação, falou da cesta básica, né? Falou da cesta básica de um país, por essa comparação. Pero bueno, perdón. Esto tiene mucha importancia porque nos toca mucho. Perdón, ya, ahora. 6 pesos. Por cada 6 pesos me dan un real. Hoje estamos no Bueno, por eso es muy importante saber cómo se mide la pobreza aquí, para saber de qué estamos hablando y en qué variables van a entrar para combatir la pobreza. ¿En cuál de estas? ¿Van a aumentar los ingresos? A veces aumentando los ingresos no se acaba la pobreza. ¿Vas a aumentar el promedio educativo? ¿Vas a cambiar los sistemas de salud? ¿Vas a poner más seguridad? Todo esto tiene mucho que ver porque a veces combaten la pobreza poniendo un programa nacional de calidad de vivienda. La gente tiene casas bonitas, todas del mismo color, pero sigue sin comer o sigue sin acceso a un empleo. La gente dice que no le des de comer, que le des un empleo. Por ejemplo, en el tema del café, en mi región, dice, no me traigan cosas, no me traigas dinero, nada más asegúrame que el precio de mi café es justo. Entonces, eso es buscar la soberanía, que no te metan mercancías que tú estás produciendo, porque las mercancías que vienen de fuera normalmente vienen más baratas. Si hablamos de los chinos o de los subsidios que le hacen a la agricultura en Estados Unidos y en Europa y nos inundan, he visto cítricos en los supermercados de aquí, de España, cuando aquí tienen millones de hectáreas para eso, pero bueno, sí, por favor. Uma grande discussão aqui durante um tempo, né, eu acho que talvez até hoje ainda foi essa questão do programa, né, Bolsa Família, né, que assim, até pelos dados que eles estavam falando assim, disse que tirou o país, né, era 20% do país era miserável e hoje, né, em 2016 inteiro. No ano passado, isso reduziu para 7%, né, 9%, né, coloca aqui numa matéria, né. Mas porque exatamente isso, né? Em vez de estar dando emprego, de estar dando trabalho, de estar favorecendo os processos de trabalho, não. Estava dando um dinheiro, né? E muitas pessoas deixaram, inclusive, de trabalhar, né? Dizia que muitas famílias tinham filhos em sequência, porque cada filho era uma moto que ele tirava, por exemplo, uma moto, um carro, um veículo. Né? Porque ele entrava num consórcio, recebia o dinheiro e colocava no consórcio. E as condições de casa um pouco melhoravam, né? Interessante. Se quiser acrescentar aí. Eu tenho problemas com esses dados, porque quando eu estava na minha graduação, e aí eu página específica contava um pouco com as assistentes sociais, eu não sou mal fã do Bolsa Família, mas também vários argumentos que utilizaram contra o Bolsa Família foram argumentos voltados, por exemplo, desse tipo de coisa. Na prática mesmo, pelo contrário, a quantidade de filhos, porque se fosse assim, o impacto fosse tão grande na Bolsa Família, na estudo da família, a quantidade de natalidade, por exemplo, teria aumentado, não aumentou, né? A quantidade de natalidade do Brasil só diminui, principalmente de 2002 para cá, a gente saiu de 2,3 mais ou menos, estamos em 1,8 de filho por família. A natalidade do Brasil só diminui. Eu acho que o grande impacto mesmo da discussão sobre Bolsa Família é para além do Bolsa Família. O que fazer para modificar estruturalmente a situação adquirir renda, né? Essas famílias, essa soberania alimentar, né? Como conseguir soberania alimentar, como estruturar essas famílias para que não voltar para a extrema pobreza. Porque eu tenho, por exemplo, conhecidos que agora, depois golpe, por exemplo, já está tendo corte mesmo de Bolsa Família e várias famílias muito provavelmente vão voltar para a extrema pobreza. Apesar de, vamos combinar, né, que R$70 não
mês no Brasil dá pra quê, gente? Dá pra quê? Não dá pra quase nada. É só dizer assim, ó, você não vai morrer de fome hoje, mas talvez amanhã, se você perder 70, você vai morrer, né? A questão sobre as políticas assistencialistas, eu acho que tem que partir desse ponto, não se aprofundar nessas nuances mesmo, logo de caso a caso, né? Com certeza deve ter pessoas, né, que necessitar de utilizar. ¿Cómo es el comportamiento, cómo se espera en la política pública mexicana que evolucione la pobreza hacia un estado de menos pobreza? Bueno, para aquellos que están, digamos que muy pobres, se aplica un programa que se llama Oportunidades y se pone una bandera roja en la región. Viene un programa más evolucionado donde es obligatorio que tengas oportunidades, porque eso te marca como entre los más pobres del mundo tienes oportunidades. Se espera un año y se aplica un programa de proyectos productivos donde se le da un incentivo para que esa persona empiece a producir. Y el requisito es pertenecer al programa básico elemental donde ya tienes para comer. Y una vez que tienes para comer, se supone que te nace el deseo de trabajar naturalmente. Porque se explica que no tengas ganas de trabajar porque no comes, porque estás desnutrido, porque no tienes ganas de hacer nada, ¿no? Es una forma de ahorrar energía, porque si la gasto, pues muero. Entonces una forma de garantizar que por lo menos haya la energía suficiente para que se mueva es oportunidades. Y luego viene un siguiente programa que se llama Progresa, de progresar. Entonces el requisito en Progresa es que tú tengas oportunidades y con oportunidades accesas al siguiente programa de apoyos para que empieces a producir algo. Y ya va evolucionando la pobreza. Se espera que en 5 o 6 años esa familia que encontraste muy pobre esté en otro nivel más superior de ingresos a partir de los subsidios. Y cada vez los subsidios se van poniendo más exigentes con esa misma familia. En el siguiente año le dices, ya tienes progreso, ya tienes oportunidades, ya tienes progresa, te quitamos oportunidades porque hay otra familia que lo requiere. Y a ti te damos ya nada más para que trabajes, capital de trabajo. Y con eso empiezas a movilizar la gente hacia una migración de un nivel superior. Eso teóricamente. En la realidad hay todo un mundo de corrupción, los políticos te condicionan, el presupuesto asignado llega muy poco a las comunidades, pero también es otro problema de la sociedad que no instaura controles. O sea, no podemos pensar que todo el mundo sea ladrón. ¿Y por qué no castigas a los ladrones si sabes quiénes son? Es como el tema de los narcotraficantes. Los más buscados, todo el mundo sabe dónde están. No los quieres agarrar, porque a lo mejor te pagaron tu campaña, porque a lo mejor ellos te pusieron allí. O sea, es un problema de la sociedad. O sea, no es problema, el problema es de los que se encumbran, es de los que los dejamos encumbrar, es de la sociedad, ¿no? Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que merece, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, sigamos. Evidentemente que con eso establecemos las líneas de pobreza regionales, con eso hacemos un índice de rezago, que seguramente ustedes, Brasil, Colombia, Guinea, lo tienen, porque es un modelo generalizado. Se hace una metodología multidimensional a través de las encuestas de aplicación nacional a la población. A partir de ahí se hace esta medición multidimensional de la... ¿Qué sería un rezago? Rezago. ¿O es una exclusión? Atraso. Atraso. Sí. Ustedes están rezagados con respecto a mí en nivel escolar. Les faltan 20 años. No, de experiencia, no experiencia, sino el ingreso
te hace rezagado con respecto a otro. Y todas las variables estas. Si tu promedio educativo de hogar es de 3 años y otro tiene 7 años, pues hay un rezago escolar de 4 años. Eso es índice de rezago social. Y las líneas de pobreza. ¿Qué tipos de pobreza hay? ¿Qué tipos de pobreza? Y eso también tenemos que quedar bien claro. ¿Qué pobreza? La primera es pobreza alimentaria. La pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades o la pobreza de patrimonio. ¿De qué pobreza estamos hablando? A veces hay suficientes tierras, pero no hay capital para mover esas tierras. Entonces estamos hablando de un tipo de pobreza. A veces no están suficientemente desarrolladas las capacidades. ¿Por qué el tema de la extensión? Para que la tecnología llegue y se desarrolle en capacidades en los lugares. Por eso capacitas a técnicos para que vayan y lleven la nueva visión de la tecnología o compartan. También se ponen parcelas demostrativas en los lugares y ahí cambias la pobreza de capacidades. Cuando tú consideras que lo tradicional es atrasado, les pones una parcela demostrativa para que cambien hacia esa parcela demostrativa y vean las bondades en su lugar del desarrollo, ¿no? Entonces, la pobreza alimentaria son hogares cuyo ingreso por persona no cubre sus necesidades de alimentación. Es el fondo de reemplazo, ¿se acuerdan? Para campesinos. Cuando el campesino no tiene el fondo de reemplazo, tiene pobreza alimentaria. En México, el sector más pobre del país es el campesino. El 80% del sector rural es pobre. La pobreza de capacidades pues te condiciona a la alimentación, a la salud, a la educación. Algo está pasando que no desarrollas tus capacidades para poder trabajar. Y la pobreza de patrimonio pues también no tienes cosas. Por eso se establece el programa de oportunidades para todos aquellos que no tienen nada. Hay comedores públicos comunitarios, también es otro programa, los comedores públicos comunitarios. La institución llega a una comunidad y organiza un comité de señoras y señores para que con los insumos hagan de comer ahí y les den de comer a los de las colonias. Ha tenido más éxito en la ciudad, porque en la ciudad comes de lo que sea, y en los pueblos campesinos no comes de lo que sea. Todo lo industrializado no te gusta, porque tiene muchos saborizantes que no son tuyos. Entonces, ese programa ha tenido más éxito en las ciudades. En las ciudades comes cosas muy rápidas que no saben qué contienen, lo único que quieres es llenarte, ¿no? Ponerte. Bien, entonces, ¿qué tipo de pobreza van a combatir? ¿La de patrimonio, la de capacidades o la alimentaria, que es la primera? Y bueno, en México así ha sido, según datos oficiales, la pobreza se va acabando, ¿no? Pero eso no. ¿Dónde está la pobreza? ¿Ustedes saben dónde está la pobreza en su país? En México está en el sur. Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla. Aqui principalmente Norte e Nordeste. Norte e Nordeste tem os maiores índices. Norte. Acá es al revés, acá es al norte. Nordeste. Y cuando profundizas más, cuando ves más las variables, las 7 variables que indican pobreza, ya ves que en el norte también. ¿Y saben dónde está el narcotráfico? En todo lo verde. Donde hay más pobreza, donde hay menos control del Estado. Y otra vez, ¿dónde está el Estado? Aquella relación de campesinos-Estado. Sinaloa y Sonora, el Chapo Guzmán está aquí. La amapola está aquí. Todo tiene una relación. La pobreza se relaciona mucho con el cultivo, porque ahí no hay control. No controlas a los campesinos, que son los que producen. Son los más explotados, pero dentro de ese esquema son los que producen.
entonces están fuera del control del Estado, sí. E essa região mais rica, né? La más verde, Não, amarela. Está associada ao processo histórico. sí, los grupos más fuertes económicos están del centro al norte. La frontera con Estados Unidos marca mucho O eso. setor industrial se localiza maior nessa parte. Mais fácil. Indústria. A Industria, sí. Todas las maquiladoras del mundo están en estas zonas. La migración va a los agronegocios, va de aquí a esta zona, donde son explotados las mujeres, los niños, toda la familia migra. Y esas familias son explotadas con horarios, con agroquímicos, con la aplicación de todo, sí. Curiosidade mesmo, no México é legalizada a produção da coca, da maconha, desses. Não, né? En ninguna parte del mundo. Solamente Uruguay. Aqui no Uruguai a gente não é. Uruguay, Estados Unidos. En Holanda, Maconha. Mas não é bem assim também não, né? Não é regulamentado. Ah, porque en Perú, Bolivia, Então, si es tradicional, Uma legalização, sí. né? no se tolera, hay tolerancia. Uma regulação, entendeu? Legalização não existe, né? Não, gente, calma, eu tô falando só da produção da folha, eu tô falando da droga. A produção mesmo da maconha, da folha de coca, que eu sei, né? Que na Colômbia, Venezuela tem. Queria saber se no México tem isso, né? Porque ¿Está en un proceso de legalización la marihuana? Sí, para usos medicinales y recreativos y tradicionales, como los hongos alucinógenos. En materia de hongos hay un conocimiento tradicional muy profundo en los indígenas mexicanos que lo ocupaban para rituales religiosos. Sí, María Sabina, Castañeda, El viaje a Aztlán, no sé si han leído estos libros, de un chamán que es el equivalente a un brujo. Y también la leyenda de que una persona se puede convertir en cualquier animal y puede hacer un montón de cosas, bien o mal, entre los grupos. Pero es la alucinación que te produce y quizás te dote de cosas que no puedes, que no tienes en formas normales. Sí saben que los principales escritores del mundo fuman marihuana en pequeñas dosis para liberar la mente. ¿Qué hacían los sacerdotes en la antigüedad? ¿Por qué veían más cosas que los demás no veían? Pues es eso. La medicina tradicional mexicana se ocupa de los males del alma, de lo que no vemos, del espíritu, del miedo. Y la medicina convencional se ocupa de los males del cuerpo, lo que sí vemos, nos duele, toca, ¿no? Pero ¿qué dolerá más, un mal del alma o un mal del cuerpo? ¿Ustedes no han sufrido males del alma? Bueno, eso es también parte de lo que es México, ¿no? La brujería está muy extendida, pero es otro tipo de brujería distinta al conocido en el mundo, porque se produce de las raíces prehispánicas, nace del indígena, de los pueblos originarios, de leyendas. Eu acho também. Ah, em Brasil, Colômbia também, dos africanos, né? Eles também traziam suas próprias crenças, suas origens, suas próprias formas de cultura, de cultivo, de medicina. En Colombia temos muito dos dois, indígenas e afrodescendientes. En México no hubo tanta presencia africana, muy poca presencia africana, porque ahí fueron sustituidos por los indígenas. 20 millones de indígenas cuando llegaron los españoles, en 10 años 2 millones de indígenas nada más. Y luego un proceso de mestizaje violento, de violación. Y hay una palabra que no sé si ustedes conozcan, cingada, en náhuatl quiere decir vejada, violada, cingada. Y por eso a un mexicano cuando le dicen eres hijo de la chingada, es un insulto muy grueso, muy difícil. Y es diferente a, perdonen la expresión, a hijo de puta. Porque hijo de puta es porque le gusta.
e hijo de la chingada es porque es violada. Hay un libro que se llama El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, un premio Nobel. El laberinto de la soledad hace un análisis de la palabra, de los insultos, y el peor insulto que puede recibir un mexicano es que es hijo de una violada, de una vejada. Eso es también es parte de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la situación económica, la pobreza alcanza el 81% de la población en el sector rural. Eso explica una escasísima participación del PIB. ¿Cuál es la participación del PIB del Brasil rural? 3%, 2%, 6%, 5%, 10%, 20%. La agricultura familiar, no la industrial. 10%, eu acho. No, más agricultura familiar está no PIB. No, porque o consumidor não deve ser o PIB como tal, porque nós falamos disso, né? No PIB, não sei. A agricultura familiar, como se consume, não. Porque eu compreendi, na verdade, essa parte não é realidade. Não se calcula. Porque o que faz no sector agrícola é o agronegócio que se pode exportar. En general, pues, si no saben de una, en general, ¿cuánto es el PIB agropecuario de Brasil? O agronegócio. Todo, Julio. Tem 60%, eu acho. 20% es mucho. Não, é muito. Mira, serviços Olha é aqui, serviço olha é aqui. muito grande. Bueno, Mais fácil. en este sector cuesta mucho hacer transacciones. ¿Por qué? Porque todas las mercancías se producen muy lejanamente en condiciones difíciles de transporte y de agregación de valor. ¿Y saben cuánto porcentaje de los ingresos en las familias rurales provienen de la no agricultura, de fuera de las fincas? ¿Cómo es el capital físico? Habría que tener un diagnóstico. ¿Cuántas hectáreas están en condiciones de erosión en todo Brasil? Con los desmontes, con la presión sobre los recursos naturales. ¿Cuántas tienen sales por la alta irrigación? ¿Cuántas hectáreas de bosque se pierden en forma anual? ¿Cómo se maneja el agua? Si en zonas donde hay mucha agua, en las ciudades no hay agua, no puede ser. O sea, no entiendes esa situación de que si llueve un montón aquí, porque hay colonias que no tienen agua. Debe haber una mala gestión del agua, porque mucha del agua que se trae a las ciudades se pierde en la conducción, porque los sistemas de conducción del agua ya son muy viejos. Uno debería pensar cuándo se fundó la ciudad y a partir de ahí ya. Bueno, lo otro es, ¿cómo es el capital humano? Baja escolaridad. ¿Qué es analfabetismo funcional? ¿Saben qué es analfabetismo funcional? Sí, lee, pero no sabe lo que lee. Falta de adaptação, compreensão do problema. ¿Cuánto de eso nos pasará a nosotros? ¿Se han preguntado? Que no entendemos una palabra y no vamos al diccionario, la pasamos y estamos siendo analfabetos funcionales porque no profundizamos en la semántica de la lectura. 3 años de primaria, yo no sé aquí cómo se mira, pero en el sector urbano hay un alto. ¿Cuántos productores tienen acceso a apoyo tecnológico, a tecnología, de los que conocemos, de los que conocen? ¿Cómo es su calidad alimenticia? ¿Cómo lo que hablaba Antonio de la esperanza de vida? Al nacer, a los primeros 5 años existe una alta morbilidad. Muchos niños se mueren, pero no se sabe, porque en el sector rural no hay registros. Y la gente registra cuando sobreviven, no desde que nacen. También es otra situación un poco. Y así,
¿Cuáles son las causas? Y también se explica para el sector, para el caso brasileño. Se supone que no hay articulación con el mercado, ¿sí? Se supone que todo está centrado en lo agropecuario, en la producción primaria, sin valor agregado. No sé si haya claridad en los derechos de propiedad, pero hay muchos asentamientos irregulares, ¿no? Mucha gente se está apropiando de la tierra. El movimiento sin tierra habla de esto. Falta de claridad en los derechos de propiedad. ¿O no hay? No hay tierras para ese tipo de campesinos. Y lo que siempre platicamos, no hay articulación de las políticas y de los instrumentos públicos hacia este sector. En México tenemos 276 programas al sector rural y ninguno se conoce entre ellos. Entonces imagínense, cada funcionario tiene una parcela de poder con la que domina cierto sector de la población. Si esa es una historia similar aquí, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cuántos programas hacia el sector rural existen en Brasil? Deberíamos saberlos, ¿no? Y entre uno y otro programa habrá comunicación, sabrán dónde está cada uno, tendrán el mismo padrón de usuarios. Bueno, habría que conjuntar para hablar de participación. Sí. Uma questão para pensar no Brasil. Sí. Existe uma falta de diálogo tão grande no planejamento e na gestão das políticas públicas, Sim. Voltado ao segmento do agronegócio, da agricultura familiar, que historicamente sempre existiram ministérios distintos, né? O Ministério da Agricultura, voltado para o agronegócio, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, voltado para a agricultura familiar. Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele foi extinto, mas ainda assim se mantém essa fragmentação, né? Agora no âmbito da Secretaria da Agricultura Familiar. Então, a ausência de diálogo ela é tão marcante que perpassa por ministérios distintos. A definição do orçamento, então você vai ter o plano safra para a agricultura, para o agronegócio, o PRONAF para a agricultura familiar. E dentro da própria secretaria, a antiga Secretaria da Agricultura Familiar, também era difícil o diálogo entre as superintendências, né? Por exemplo, da produção, do desenvolvimento territorial. Então, esse diálogo institucional, ele ainda tem muito que avançar no Brasil. E esse, inclusive, um dos grandes desafios da atual política de desenvolvimento territorial, que vem sendo experienciada no Brasil e no contexto da América Latina, né? Essa falta de diálogo entre as institucionalidades. Né? Porque a abertura do diálogo perpassa também a redefinição das relações de poder. Sim. Significa também repensar o orçamento público. Isso você vai ver no Brasil muito presente, desde a escala do governo federal, perpassando pelo estadual até a escala local do município, por exemplo. Sí, bueno, en México se explica la separación o la dispersión de los programas porque cada ministro de secretaría es un candidato a ser presidente. Entonces existe una competencia entre cada una de las secretarías por ser celoso de su parcela de poder a la aplicación de los programas políticos. Pero bueno, eso es desde dentro, yo creo que se pueden hacer cosas para homogeneizar. Não, e só para completar nesse sentido, a disputa por essas instâncias institucionalizadas é normalmente partidarizada, são os partidos. E isso está diretamente associado a essa perspectiva da eleição. Da eleição, assim é. Que partido vai ficar com tal ministério? Né? O mais disputado é aquele em torno do qual orbita o maior recurso. Así es. Né? Por exemplo. Volviendo al tema, ¿quiénes son los que están allí? En México y en Brasil hay grandes explotadores
explotaciones agropecuarias, agrobusiness, latifundios. Hay muchas, miles, millones de pequeñas unidades de producción rural. Hay gente que se dedica a trabajar para estos y para estos, los jornaleros, y hay pequeños negocios no agropecuarios. Estos son, digamos, que los actores que están allí, en cualquier sector, en el sector rural. Y cuando uno compara los pequeños son muy parecidos a los que están en los países desarrollados. Yo no sé en el caso de Brasil, pero en México el 97% de los son minifundios. Pero en Holanda el 95% también. Y en Estados Unidos los pequeños farmers tienen el 92%. Sin embargo, existe un abismo de diferencia entre las formas de vida de unos y otros, a pesar de que tienen la misma cantidad de tierra. Si hablamos de tipología de productores como la primera clase, entonces estamos hablando que tienen la misma cantidad de tierra. ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué porcentaje ocupará Brasil? ¿En manos de qué porcentaje de la población está la tierra? En pequeño. De toda la tierra agrícola, ¿qué porcentaje está en manos de muy pequeños? 1, 2, 3, 5, 10 hectáreas. Pues es una No tarea. Brasil é difícil, porque o último censo agropecuário foi de 2006, né? Então, os nossos dados hoje no Brasil são muito desatualizados, exceto para alguns órgãos específicos, de saber, porque foi cortada a verba do IBGE e estamos há quase 10 anos sem censo agropecuário. Sim. O último censo está no bloco. Eu não lembro. Mas o último censo eu vi em 2006, né? Eu vi no foi estar 3,6%. 3,6% de proprietários tinham mais de 80% das terras. Uma coisa assim. A concentração do Brasil de 50 para cá aumentou muito. Está muy concentrada la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Sí. Bueno, e aqui... Sim, Uma coisa importante, assim, e se falando do censo agropecuário, sim. né? O nosso último censo foi em 2006, então temos aí uma lacuna de 10 anos. E está circulando uma nota técnica, né, por parte do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão que realiza o censo agropecuário, que para o próximo censo, parte significativa das perguntas direcionadas à caracterização das pequenas unidades vai ser retirada, vai ser suprimida, porque o último censo de 2006, ele tornou muito evidente a importância da agricultura familiar para o Brasil e desconstruiu um pouco do mito do agronegócio, o que diz respeito à geração de riqueza, geração de renda, de mão de obra, de uma perspectiva de um desenvolvimento com sustentabilidade. Então, para o próximo censo, tem esse indicativo, está circulando a nota técnica de retirada da parte das perguntas que evidenciam essa caracterização das pequenas unidades. Que foi até o caso de coisa de 60% de tudo que o brasileiro se alimentava, da base alimentar, era produzida pela agricultura familiar, não pelo agronegócio, que foi uma das grandes evidências. E também foi evidenciado que no Brasil, menos de 1% dos estabelecimentos tem quase metade do território nacional. 0,966 dos estabelecimentos detém 47% do território nacional. Muy grande quienes tienen, muy pocos quienes tienen mucho. Bueno, la diferencia es muy sencilla. En este caso la diferencia es organización. Los mejores cooperativistas del mundo son los holandeses. No se explica de otra forma, ¿no? Y empezaron a trabajar hace años, 150 años. Cuando yo comentaba en Holanda
los problemas que tenemos los mexicanos en el sector rural, nos decían, eso teníamos hace 150 años nosotros. No, tienen otros problemas, pero no esos. Bueno, uno cuando habla de cómo es la caracterización de los productores que están allí en el campo, uno podría preguntarse, ¿son productores? Pues no, su función es más amplia. ¿Son empresarios? Tampoco, ¿va? La estructura social que la opera es más amplia que el poseedor nominal de la tierra. Entonces son, digamos que no puedes ubicarlos en uno o en otro contexto. Y vamos a hacer, y con eso terminamos, ¿cuáles son las ventajas? Hay un término en México que se ha usado que se llama familiempresa. Pequeñas unidades familiares donde se produce de todo, donde se hace de todo, sobre todo en términos de producción, y eso son la agricultura familiar de la que hablamos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Ustedes las han analizado? ¿Qué ventajas tiene una pequeña familiempresa? Ya está ahí. Por eso tiene mucho éxito la agricultura familiar. Ya está establecida en todo el territorio nacional. No hay que crearlas. Esa es una ventaja. No hay que andar buscando cómo se hagan familiempresas. Ya están establecidas. Todos los miembros de esa familia se tienen confianza. Son familiares. A excepción del yerno y a excepción de la nuera. A veces, ¿no? La nuera, ¿cuándo adquiere derechos en una familia campesina? ¿Mande? Cuando no. No, ya está allí. Como sea, ya vive con el hijo. ¿Cuándo se le considera igual que las hermanas? Cuando ha pasado un tiempo y ha trabajado mucho más que las hermanas para llegar al estatus de ser considerada de la familia. Mientras no. Y puede ser injusto o no, pero así es. Como se basa en la confianza, no hay que establecer controles de supervisión, no hay que estar supervisando si una actividad se hace o no. Si tú le dices a un hijo, lleva el caballo y le das de comer, tú sabes, sin ir a supervisar, qué se va a hacer. Hay confianza. ¿Qué más? Cuando eres pequeño en una unidad familiar rural, te meten a trabajar sin que sea explotación infantil. Hay que entender eso. Yo creo que a los niños y niñas hay que darles tareas de acuerdo a sus edades, sin descuidar la parte de recreación y creatividad que deben de tener. Y como que yo recuerdo que en mi caso, mi papá, mi mamá me daba tareas de acuerdo a mi edad. Si había que cargar agua, una cubetita pequeñita, y conforme vas creciendo te van aumentando el tamaño. Entonces la integración al trabajo es gradual y en base a habilidades. No tienes que capacitar, te están capacitando en la vida diaria. Esa es una ventaja importantísima y se da en el sector rural. Y yo no creo que sea explotación infantil, es irte integrando a la actividad productiva. ¿Qué más? ¿Qué tienen de sobra los campesinos? Mano de obra, capital variable. Los capitales fijos están allí, pero lo que tienen de más siempre es capital variable. ¿Por qué se tienen que emplear en otras partes? Porque les sobra mano de obra, porque las actividades agropecuarias tienen días en el año que se pueden trabajar, otros días no. Entonces, es el lugar donde menos cuesta crear empleos. ¿Cuánto cuesta crear un empleo permanente aquí? En Fortaleza, con todo, porque una cosa es crear el empleo y otra cosa es crearle las condiciones para que esa persona viva allí, casa, habitación, condiciones, seguridad social, todo lo demás que la sociedad absorbe. ¿Cuánto cuesta? Más la creación de un empleo, ¿cuánto cuesta? ¿Saben cuánto cuesta crear un empleo permanente aquí? Pues en México 50,000 pesos. $5,000. Sí. ¿Cómo? De 23 a 25%. Agropecuário. ¿Cuánto? 23 a 25. 23. A 25, diz que esse ano aumentou 2%.
não achei uma informação precisa, mas no ano passado estava em 23%, então tem 25%. Es muy alto, muy alto. En países donde el sector campesino es muy grande, el PIB es como una variable a la inversa, es pequeño, ¿no? En Perú es pequeño. E também engloba serviços, engloba muitas coisas, né? Tudo que está relacionado. Sí. Né? Insumos, né? Tudo. Aí, Sim. México 6%. 6%. E também inclui o setor rural. 6% con el Tratado de Libre Comercio. Sin el Tratado de Libre Comercio, 2-3%. Porque el PIB no mide lo que produces para comer, lo que se mueve en el mercado interno. Es el problema. Que si midiera lo que se está moviendo en el mercado interno sería otra historia, ¿no? Porque se mide solamente en las exportaciones e importaciones. Entonces, bueno, volviendo al tema, la ventaja de la familia-empresa es que aquí podemos aprovechar para crear empleos de los más baratos del mundo, porque hay mucha mano de obra capacitada en el sector rural, que se entienda, ¿verdad? Entonces cuesta muy poco. ¿Cuánto cuesta crear un empleo permanente en estas condiciones? Si cuesta $5,000 en México crear un empleo, aparte de los costos que tiene que la sociedad absorber, aquí cuesta 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Muy poco, muy poco. ¿Qué más? ¿Qué es el capital financiero? El capital financiero es aquel acumulado en las grandes corporaciones, es el ahorro apropiado, es el trabajo apropiado de los mercados financieros que está allí. Y en el caso de la empresa, su principal capital es la capacidad de trabajo de los miembros de la familia. Otra vez es mano de obra. Por eso no requiere capital financiero, requiere muy poco. ¿Qué más? ¿Cómo se distribuyen las cosas dentro de una familia empresa? Relación directa, de acuerdo a cómo tú esfuerces, es como te apropias. Las cosas son de todos los miembros que trabajan en esa familia. Y a los que no trabajan, los excluyen automáticamente. Aquel que se dedica a tomar o que se dedica a andar de vago o que gasta mucho, lo sacan de la familia. Entonces es otra de las condiciones. Todos los integrantes son propietarios. Y cuando eres propietario, ¿qué haces en tu casa cuando son tuyas las cosas? Trabajas a la hora que sea, no estableces horarios. Por eso en el campo vas a ordeñar la vaca, a cuidar el caballo, a trabajar tu parcela a la hora que sea. Tú no estás sujeto que tienes que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 3 de la tarde. Entonces, ideal para actividades agropecuarias no superables a jornadas laborales tradicionales. También es otra de las ventajas, ¿sí? Sobre essa questão que você falou sobre a questão da divisão do trabalho familiar e reconhecimento, né, esforço, todos os integrantes são proprietários. Aqui no Brasil, se você pegar o histórico do campesinato para as mulheres, é um histórico bem, inclusive, interessante. A aquisição de direitos como propriedade das mulheres da terra é muito recente, se você quiser comparar a história. Por exemplo, só no governo Lula, os cadastros feitos pelo INCRA para os agricultores no assentamento foi que reconhecia as mulheres como proprietárias da terra e do assentamento também, agora nos anos 2000. Anterior a isso, foi em 86 que teve o primeiro reconhecimento da mulher como agricultora familiar. Até então, como é que ocorria? Existia a terra, caso o marido dela morresse, a terra era do filho mais velho, ela não tinha direito, nenhum direito legal sobre a terra, nem era reconhecida como agricultora, entendeu? Sobre essa questão, a aquisição de direitos das mulheres, o reconhecimento do seu trabalho no campo como agricultora e o reconhecimento e colocar como é muito recente para o campesinato brasileiro. Sí, en México hay una práctica de que no se le hereda a la mujer cuando fallece el padre. En una familia de 3, 4, 5 miembros
la mujer no hereda tierras. Y es muy injusto. Pero la lógica es muy local y dicen, los hombres heredan tierra. La mujer, al escoger a un hombre, ese hombre que está escogiendo va a heredar tierra y automáticamente otra familia le da tierra a esa hija. Y al hijo le extiende la herencia a su mujer. Entonces, esa es la lógica. El problema, y luego dicen, bueno, no es justo. ¿Y qué tal si la mujer a su hombre no le dan tierra? Pues mala elección. No eligió bien, no pensó bien con quién se iba a casar. Entonces, esa es la lógica que impera. Y desde fuera se ve muy injusto, porque dice, ¿por qué a las mujeres no les dan el acceso a la propiedad? Pues la lógica es en ese sentido, que se espera que a la hija le toque la herencia que le van a dar a su marido, porque se constituye la familia, no se ve separado todo, se constituye una familia en términos generales. Esa es la lógica, ¿no? Es discutible, indudablemente, pero en las sociedades más avanzadas, por ejemplo, conocí los catalanes que solamente el primero hereda, y tiene su lógica. La lógica es que no se va dispersando la tierra, no se va haciendo cada vez menos y menos tierra en manos de muchos. En México, después de la tercera generación, el papá recibió 10 hectáreas, tuvo 5 hijos, a cada hijo le tocaron 2 hectáreas. Ese hijo tuvo 3 hijos y esas 2 hectáreas las divide entre 3 y cada vez va haciendo parcelitas más pequeñas. Entonces, la lógica occidental europea es solamente al hereu, le dicen el hereu, el heredero uno. Y ese heredero depende de su voluntad, si les da a los demás o no. Tiene un derecho divino, como los reyes, ¿va? ¿Por qué eres rey? Pues es derecho divino. Y porque eres el primero, te dan. Y normalmente los demás, cuando se van, el heredero les da algo para que se vayan. Cualquier cosa, ¿no? Pero ya vete. Entonces también esas son las lógicas campesinas. A gente falou de pobreza, existe os dados que da parcela da população mais pobre no Brasil, ainda hoje, ou urbana no campo, são as mulheres. Sí, definitivamente. E aí não é só aqui, na América Latina. Sí, y ahí entra la cultura y ahí entra la religión. Bueno, entran todos los factores desfavorables, evidentemente, a la condición de ser mujer. Pero si eres mujer y además indígena, todavía es peor, todavía es más grueso. Sí, por favor. E os dados, né, que o agronegócio seria 23% do PIB, então de 23 a 25. Sim. Segundo dados aí do Portal Brasil, em 2013, ele coloca aqui que aqui a economia brasileira, né, a agricultura familiar, os campesinos, né, são responsáveis por 36% desse PIB, né, do PIB agropecuário, né, diz o agronegócio, né, e que 74%, né, é dessa mão de obra que essa é a mão de obra, né, responsável, né, pelo agronegócio, 74% se va desglosando da agricultura familiar. Bueno, ¿qué más tiene la FAMIempresa a la tipología de campesinos y campesinas que vamos a buscar? Todos son socios. Pues obviamente que su ganancia de cada uno está en función a resultados de su propio trabajo. ¿Qué son los costos fijos? En una empresa, ¿qué son los costos fijos? La tierra, ¿sí? La tierra. ¿Qué más son costos fijos? Todo lo que está establecido. Los insumos, maquinarios, ¿no? Los insumos son costos variables. Esto poco permite tener gran flexibilidad sobre el proceso.
O sea, cuando tú tienes costos fijos altos y quieres cambiar de proceso, no puedes. ¿Por qué las armadoras de automóviles les cuesta tanto? Porque sus costos fijos son altísimos. Y para cambiar el modelo les cuesta mucho. Por eso el problema de las grandes empresas son sus costos fijos. En el caso de la pequeña empresa, no. Eso les da gran flexibilidad de hacer cambios, de cambiar de cultivos, de cambiar de tamaño, de cambiar de variedades. Y bueno, se supone que el desarrollo del individuo es en base en un ambiente de trabajo, responsabilidad, esfuerzo y confianza. Y los índices de delincuencia son menores en el campo que en las ciudades debido a esa integración familiar. Hay, se supone que buenos ciudadanos. Si ustedes checan el índice de delincuencia entre el sector urbano y el sector rural, encontrarán una diferencia. Y la diferencia son todas esas ventajas que vemos, porque la estructura familiar es muy fuerte, pero también tiene desventajas. Si quieren le dejamos ahí o seguimos, como gusten. ¿Vemos las desventajas? Bien, es muy pequeña. O sea, 3, 4, 5 en una familia-empresa, por muy buenos que sean, son muy poco. Es como esta experiencia, ¿no? Es muy buena, pero es pequeñísima. ¿Cuántas necesitamos para cubrir al país de estas experiencias? Pues miles y miles y muchos años. ¿Qué más? Y a pesar de que lo pequeño es hermoso, bueno, yo soy pequeño, sigue siendo pequeño. Compra poco y vende poco. ¿Sí? Cuando va a comprar, le compra al último eslabón de la cadena, al más caro y con el mayor valor agregado. Yo cuando fui a comprar se lo compré al último intermediario, al último que estaba ahí cerquita de mí. Evidentemente que le estaba ganando mucho. Si yo me voy a un mayorista, el precio cambia. Entonces ese es el problema de comprar. Si somos al último eslabón de la comercialización y con el mayor valor agregado. ¿Y qué pasa cuando vende? Cuando vende, va a vender al primer eslabón de la cadena. Es el gran problema, ¿no? Que le vende al primer intermediario que encuentra en su finca, al que llega hasta él, que es un pequeño intermediario, y ese pequeño intermediario alimenta a otros intermediarios y así se va haciendo la cadena. Entonces está en los dos extremos de la cadena de comercialización. Es el gran problema de la pequeña familia-empresa. Entonces, aquí se marca muy bien las desventajas de la familia-empresa, de los pequeños productores. Están en la fase de la producción primaria. Cuando venden al primer eslabón. Cuando compran al último eslabón de la cadena. Siguen las desventajas. Si compra, ¿cuánto cuesta? Ustedes son expertos en muchas cosas. Y yo soy un pequeño agricultor que estoy a 100 kilómetros de aquí. Y requiero de sus conocimientos. ¿Cuánto me cuesta llevar a cada uno de ustedes para que me ayuden a mejor producir? Esos conocimientos me salen carísimos si yo los compro en forma individual. Por eso siempre el Estado busca que se organicen, que se junten. Entonces, cuando compras conocimientos, son muy caros como insumo. Si compras crédito, ¿cuánto te cuesta? $1.000.000 de reales en crédito, ¿cuánto te cuestan? 500 reales. El mínimo crédito, el microcrédito, ¿cuánto es aquí? ¿Cuántos? 500. ¿Cuánto cuesta 500 reales? El costo de la transacción, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje de ese dinero se va nada más en la transacción? Yo voy a una entidad que me presta. Porque tem alguns programas do governo aqui que ele consegue esse valor e, na verdade, ele, às vezes, dependendo do programa, ele
ele faz é ganhar, diminuir as parcelas, não paga juros, né? Esses valores pequenos. Mas se for a um banco particular, né, os valores são... Né? Cambia muito. Por exemplo, vamos para uma mulher. A mulher foi um programa específico para as agricultoras, para nós conseguirmos beneficiamentos. E a partir do pagamento da parcela, os resultados tinha a diminuição da parcela cada pagamento dela. Assim, só colocando também, esses programas são muito restritos, né? São pouquíssimas pessoas que têm acesso. Né? Eu já trabalhei com assistência técnica a pescadores, né? E a gente faz a DAP, né? Que é um documento de aptidão ao agricultor, né? Ao pescador também. E muitos deles, assim, que tinham direito, nunca tinham acessado. Sim. Nunca tinham acesso. Já tinham tentado várias vezes e não conseguiram acesso. Mesmo o governo dizendo que todos tinham acesso, né? Bueno, en condiciones ideales, si el Estado está presente, es bueno, pero si no está presente, si no hay una política de microcrédito, de créditos subsidiados, ¿quién paga la diferencia de lo rentable y lo del Estado? Lo paga la sociedad, tiene un costo, ¿sí? Porque si se da crédito subsidiado, alguien está pagando ese subsidio. En fin, que si pensamos todo lo que necesita para producir, sale muy caro. Si pensamos en semillas, son caras. Si pensamos en fertilizantes, son caros. Si pensamos en servicios de maquinaria, supongamos que nuestra empresa tiene 1 hectárea. Para llevar un tractor a esa parcela, ¿cuánto cuesta? Y un tractor en México no va si no tiene 5 hectáreas por lo menos. Y tienes que garantizarle por lo menos 10 horas de trabajo. Si tú nada más tienes 2 hectáreas, le garantizas 1 o 2 horas de trabajo. Entonces le sale muy caro llevar maquinaria a su parcela, ¿no? Entonces, cuando vende, los productos son sin valor agregado. Y partimos otra vez, volvemos al tema de los diagnósticos. ¿Por qué es tan importante partir de diagnósticos? Porque entonces estamos hablando si nosotros tenemos diagnósticos y sabemos qué tipo de familiaempresas o tipología de productores tenemos en la región, ya podemos saber de un modelo dominante, que pueden ser 3, 5, 10 o 20 hectáreas y depende del giro. Así podemos pensar cómo movernos en la cadena económica a un mayor valor agregado, ya sea aumentando los montos de venta del producto, porque eso ya es diferente. Cuando tú tratas 10 kilos de algo, es una cosa, pero cuando tratas 10 toneladas de algo, es otra historia. Entonces, tienes que hablar de procesos de capacitación, de créditos, de asistencia, de formas de organización para aumentar la eficiencia productiva primaria, de tal forma que cuando vayas al mercado tengas formas de negociar más y puedas acercarte ya sea a la compra a otro eslabón de la cadena o a la venta a otro eslabón de la cadena, que no sean los extremos. Y solamente yo no explico de otra forma hacer cosas en el sector rural, si no es a través de la organización, juntando a las gentes para hacer economías de escala. Y esta es la única forma de enfrentar el mercado actual. No hay otra forma. Y esto es lo que hay aquí. Esto es lo que hay en México. No hay otras formas alternativas, a no ser que andes haciendo pequeñas cosas, en el sentido de que no puedes hacerlo en forma masiva, porque esto requiere mucha inversión.
¿Cómo enfrentar al mercado convencional? Organízate, júntate,